Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. En medio de cada dificultad reside una oportunidad. Albert Einstein. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas veces la ciencia moderna está, por decirlo así, supeditada a lo que la sociedad en un momento ve de la realidad de la vida. Al fin y al cabo, las personas que trabajan en la ciencia están siendo controladas, redireccionadas o son parte de la sociedad. Y en esta sociedad moderna tenemos una visión sobre la muerte un poco distinta a la que tenían los antiguos, frente a la realidad inexorable de la muerte, e incluso llegamos a pensar de que tenemos que luchar contra ella. La medicina, afortunadamente, muy pocos han caído, pero afortunadamente la gran mayoría no caemos en la idea de que la muerte es nuestro enemigo en la salud, porque la muerte es una consecuencia natural de la vida. Las muertes prematuras, sí. La ciencia siempre ha investigado de cómo transformar. La medicina se dedica a evitar muertes prematuras, por supuesto, a dar calidad de vida. Porque si fuera una batalla contra la muerte, siempre las perdería, porque la muerte es una realidad. Existe, va a seguir existiendo y siempre estará. Y desde el punto de vista de la medicina tenemos que garantizar la calidad de vida, buscar el bienestar y evitar las muertes prematuras, como cada día investigamos más desde todo punto de vista, desde el mismo embarazo, en el feto, en el niño y en fin, en todas las edades de la vida. Vamos a hablar con alguien que precisamente trabaja sobre el tema de la muerte, con la posibilidad de que sea una realidad cotidiana, como es, pero para que precisamente vivamos mejor la vida. Es probable que hoy muera una de sus conferencias y de punto de enfoque de su vida en este momento. Si es cierto, es probable para mí y para cualquiera, y para el doctor Jorge Gómez, que está formado en las terapias neural, que es una terapia alternativa, el doctor Ferdinand Hunicke, alemán, y en el cuidado paliativo, la atención integral que se le realiza a un paciente en una fase terminal, en una enfermedad irreversible, tanto para el control sintomático, la calidad de vida y el apoyo a sus allegados. Es conferencista sobre este tema para expandir la conciencia. Doctor Jorge Gómez, buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Muy buenas noches, doctor Santiago, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes. ¿Es probable que usted muera hoy, doctor Jorge Gómez? Es probable que hoy baile con la muerte en un baile amoroso, sí señor. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Y qué vamos a hacer los que aprendemos de usted? Al entender o al aceptar que es probable que hoy muera, entonces me devuelvo a pensar cómo estoy viviendo, porque es cierto que estoy viviendo, y si es cierto que estoy viviendo, es fruto del amor o es fruto del miedo, esta vida que llevo. Cuando me encuentre con la muerte, pues eso será lo que entregue, semillas de amor o de miedo. Así que la conciencia de la muerte lo que hace realmente es hacernos ver que somos parte de la vida. Vida y muerte son parte de la misma experiencia, en donde el ser humano tiene la posibilidad, la gran posibilidad, de convertirse en amor, si así lo desea, en libre albedrío. Pero la muerte es la gran conciencia de la vida. La muerte es la gran conciencia de la vida. ¿Qué frase tan profunda? Explíquemela un poquito más. Somos la única especie que tiene conciencia que se va a morir. Una cosa es saber que te vas a morir, otra cosa es sentir que te vas a morir. Pero al sentirla, al saber que está cerca, que hoy puede ocurrir, entonces tu vida se hace más significativa. Si fuéramos inmortales, ¿qué motivo tendría uno para levantarse cada mañana, inmortales en el cuerpo, para levantarse en la mañana, para amar, para intentar cambiar el mundo? La muerte nos da motivos para vivir, porque al saber nuestro paso efímero, nos damos cuenta que este es el día para amar. Este es el día para amar, claro, porque si yo digo, no, pues mañana voy a amar a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, al mundo, pero ¿y qué tal que no nos llegue ese mañana? Los seres humanos estamos todo el día pensando en lo que vamos a hacer. Seremos felices cuando nos pase esto, cuando llegue tal persona, cuando alcance este triunfo, cuando alcance esta carrera, cuando logre, cuando tenga. Y ese cuando, pues no para ser fatalista, sino realista, puede nunca llegar. ¿Cómo hacer para situarnos en esa realidad de presente y no tener que estar esperando una hipótesis de futuro que evidentemente, como muchas de las hipótesis, no se cumple? Ahí precisamente usted lo está diciendo, esto es una sociedad basada en el tener, entonces te dicen tenga carro, tenga título, tenga matrimonio, tenga casa, hasta que la enfermedad o la muerte te dicen tenga paciencia, tenga humildad, tenga sabiduría. La idea es no esperar a enfermar o a morir para alcanzarla, es vivir el día, es ser lo que está ocurriendo. Si en este momento está ocurriendo, es que usted y yo somos dos personas hablando, eso es lo que somos. Después haremos atención médica, ahí seremos médicos. Cuando uno va paso a paso en la vida,
asumiendo que la vida es un proceso, que no es tan importante llegar a la meta, sino caminar, cuando se da cuenta que vida y muerte son fantásticas acompañantes, porque estás disfrutando el momento presente, que nunca volverá, pero que viene otro momento presente, que la vida y la muerte te van regalando. Entonces es como aprender a estar presente, a estar aquí, porque es un momento valioso, no aplazar tanto, como decía usted, siempre vendrá el mañana más feliz, pues está ocurriendo hoy, nunca habrá otro día como hoy, nunca. Es que realmente lo único que no se recupera es el tiempo. Exactamente. Podemos recuperar el dinero, a veces se pierde, podemos recuperar hasta relaciones, podemos recuperar muchas cosas, a veces la salud la recuperamos básicamente, pero precisamente ahí es donde viene lo que no podemos perder, que es el tiempo, y lo que podemos ganar, que es el amor. Hágame esa disyuntiva y esa complementación aquí en un momento sobre este tema esencial, el amor y el temor, en un momento con Jorge Gómez. Doctor Gómez, esa disyuntiva, esa realidad que tenemos todos los seres humanos, nos situamos en el amor, semillas de amor. Cuando nos preguntamos cómo estoy viviendo, y cuando me pregunto cómo estoy viviendo, entonces me tengo que ir a encontrarme o con el amor o con el miedo, son sus palabras. ¿Cómo son esas semillas de amor y cómo son esas semillas de temor? El miedo es aquella situación que te invita a quedarte en un lugar que crees que es conocido, pero en donde no te atreves a ver lo nuevo. El duelo, por ejemplo, es un lugar de mucho miedo para la gente, porque si me atrevo a volver a amar, volveré a perder. En un mundo en donde te enseñan que perder es un fracaso, resulta que perdemos constantemente, pero no perdemos, aprendemos. El amor es el punto de vista del aprendizaje a pesar que hayamos perdido. Así que el punto medio entre el amor y el miedo, entre el amor y el dolor, es la compasión. La persona compasiva siente dolor y siente amor. No en este mundo, en esta sociedad que están invitando a la gente a ser feliz porque sí, que no es sino decretar ser feliz y que el universo confabulará a tu favor. También hay que saber que habrá momentos de pérdida y adversidad. Entonces no es dejarnos llevar por el miedo a la vida o el miedo a la muerte, porque terminaremos dejando de existir. El miedo es una situación biológica que todos tendremos, si empieza a temblar fuerte y todo eso, el miedo nos dará un aviso. El problema es que volvimos el miedo parte de la razón y nos justificamos. Yo no me atrevo a estudiar lo que quiero porque qué miedo lo que diga mi padre. Yo no me atrevo a decir que amo porque qué miedo a no ser correspondido. Y nunca salimos de esa cadena del temor a ser felices. Pero la felicidad es un estado de serenidad, que es la que invita al amor. Actúe, no importa si se equivoque. El error te va a llevar al amor. Hay que ir de tumbo en tumbo a veces, o de paso a paso a veces, pero ir aprendiendo. A pesar de que al final de los días, digamos, tuve muchos errores, pero gracias a ellos aprendí. Entonces es dejar de tener miedo al error, y es empezar a tener mucho deseo de tener amores profundos, pero que nazcan desde el centro del corazón, de la joya del corazón que en todos brilla. Ahí me acuerdo usted de una frase de Charlie Brown, Snoopy, sí, que básicamente nos cuenta sobre este tema. Es una frase muy sencilla pero muy profunda. Le dice Charlie Brown, Carlitos, entonces aquí en nuestro argot colombiano: un día nos vamos a morir, Snoopy. Le contesta el perrito: cierto, Charlie, pero los otros días no. Entonces, mientras no nos morimos, aunque sabemos que nos vamos a morir, entonces vamos a desarrollar la felicidad, que además viene con la serenidad. Y esto que usted nos dice me parece muy importante. Los errores nos llevan al amor, porque la experiencia es el cúmulo de errores aprendidos. Me acordé también, cuando usted está hablando, lo estoy escuchando y recordando autores distintos, y los tibetanos, que dice: si pierdes no aprendes el aprendizaje, porque cuando uno pierde el aprendizaje, entonces sí perdió. Cuando gana el aprendizaje, pues textualmente aprendió. Pero hable un poquito de la compasión, porque la compasión, usted lo dice, claro, tener dolor. Es evidente que vamos a tener tristezas. La tristeza de todo, cuando uno se deteriora la capacidad, cuando uno se le olvida lo que aprendió, cuando uno pierde desde el punto de vista cercano a los seres amados, necesita tener tristeza. A mí me encanta un escrito del Dalai Lama que cuenta el dolor de la muerte de su hermana, a pesar de que él es budista, a pesar de que el budismo valora la muerte como algo natural, a pesar de su trascendencia y su vida espiritual. Él le cuenta a la gente que le dolió muchísimo tener la posibilidad más simple del dolor de la muerte de su hermano, y que obviamente eso le da temor a volver a perder. Pero ¿cómo se sitúa en la compasión en ese punto medio entre el temor y el amor? Queriendo entender que siempre que vamos a estar en una relación con otro, ese otro nos va a afectar, que no podemos ser insensibles. Ahí está la empatía, y es no tratar de ver al otro con lástima. La compasión es ayudar al otro a que se ayude, como decía Gurdjieff, a que el otro encuentre las herramientas para que esa paz interior, o que lo que necesita, salga de él mismo, y aprender a hacerse uno a un lado en ese momento.
En la lástima los ayudamos en todo y no los dejamos ser. Así que en la compasión, a pesar de que podamos enfrentarnos a un dolor, por ejemplo en la compasión de atender a una persona muriendo, es aprender a dejar ir con amor, que el otro tiene una historia de vida. La compasión es aceptar la otredad, el otro tiene un propósito en donde yo soy un copartícipe de ese propósito, pero no tengo que ser partícipe protagonista. Así que la compasión es estar con el otro en lo que el otro necesite, sabiendo que muchas veces incluso puedo no estar yo de acuerdo con lo que necesite, pero ahí estaré, porque será para su motivo. El motivo es dejarlos llegar con amor, porque esa es la idea también de la compasión en el duelo. No es dejarlos ir, sino dejarlos entrar al corazón. Saber que el aprendizaje nunca se va del corazón. Bien, doctor Jorge Gómez, entonces precisamente hablemos del control. Las personas son muy controladoras en la vida, quieren tener a todo de acuerdo a sus expectativas, a la esposa, a los hijos, al dinero, a la salud, a que los demás hagan lo de su santa voluntad, tienen miedo a perder el control, se vuelven obsesivos de cuidar de una manera, digámoslo así, usted decía ahorita, estar con el otro a pesar de que la necesidad de otro, a pesar de que nunca sea la que nosotros queremos, como nos pasa con los hijos permanentemente. ¿Cómo soltar ese control que nos hace volvernos obsesivos en la vida? Sí, de acuerdo, no tenemos que tener el control de no tener control. La buena intención del control termina siendo un daño para el otro, porque la mayoría de la gente que quiere tener el control sobre los demás tiene la idea de que es por ayudarle al otro, pero es una invasión sobre el otro, que no le están preguntando al otro si eso es lo que requiere, lo que necesita. El control se pierde cuando sabemos que el otro no soy yo mismo en otro cuerpo, sino que es una extensión de la espiritualidad, de la conciencia, que cada uno de nosotros va caminando en un proceso en donde la vida se está creciendo. Así que no podemos creer que nuestra razón, seguir creyendo que nuestra razón puede tener control sobre todo. El control realmente es una manifestación del miedo, y el miedo es no querer abrazar la incertidumbre. El control es querer tener todo con certeza. ¿Cómo soltamos el control? Aprendiendo día a día que la vida nos muestra señales nuevas, a que si no estamos atentos a señales nuevas, por querer estar siempre en una línea de conducta, vamos a dejar de existir. A usted, a mí, a todos nos enseñaron que la vida es lineal y hacia arriba, y así no es. La vida tiene altos y bajos, pero siempre hay una corriente en la cual deberíamos confiar. Uno suelta el control cuando confía humildemente que la vida sabe, que no es uno el que sabe, la vida sabe hacia dónde nos lleva, así que hay que dejarse llevar. No abraza la incertidumbre quien tiene miedo y no se suelta a la vida. Pero es muy difícil, es que el tema de la muerte nos confronta a todos. Yo tengo claro que los adolescentes, pues además cuando cambian esa estructura de pensamiento mágico que tienen de niños, y empiezan una estructura concreta, pero donde se sienten todopoderosos, pues la muerte se vuelve simplemente una ilusión. La empiezan a enfrentar seguramente o cuando tienen alguna enfermedad, o cuando tienen alguna condición realmente cercana a la muerte, o cuando se les muere un familiar. Pero este discurso puede terminar siendo inexistente. O sea, yo me voy a morir hoy, sí, es una posibilidad, pero mejor mañana o en un año o en 50, cuando esté viejo, me entero. ¿Cómo patrocinar, digamos, o decirlo de una manera puntual, ese conocimiento desde chiquititos, desde que lo podamos ver y que no se vuelva fatalista? Precisamente quitándole el miedo a que los jóvenes se traumaticen porque les hablan de la muerte. Tenemos la idea de que si un niño es hablado sobre la muerte, que si le cuentan cuentos sobre la muerte, que si se le habla sobre el duelo se va a traumatizar. Es que hablar de la muerte no es lo fatal, es no tener conciencia de la vida. Y la conciencia de la vida te la da saber lo efímero que sos. Si fuéramos más conscientes desde las escuelas, desde los colegios, mostrarle a los niños que este proceso tiene un fin, pero tiene un propósito también, seríamos gente todavía mucho más consciente. Así que es como también quitar este tabú a la gente de que hablar de la muerte es ser fatalista, que el que habla de la muerte entonces la está invocando. Estaría yo, estaría usted, que también lleva mucho tiempo hablando del cuento muerto hace rato. El problema no es hablar de la muerte, sino tenerle miedo a la vida. A los niños hay que hablarles de temprana edad, y los cuentos maravillosamente les llegan. Es una forma de llegar también en donde hacemos conciencia de lo bonito que significa vivir y también de lo bonito que significa morir. Lo bonito que significa vivir, lo bonito que significa morir. Bueno, écheme el cuento. De hecho, el cuento del osito y el abuelo. Eso. El osito va todos los viernes a visitar a su abuelo.
El abuelo vive en una casa en el campo en donde le ha construido una plataforma en el árbol desde donde se ve casi todo lo que rodea la casa del abuelo. Cuéntame una historia, abuelo, le dice el osito. El abuelo le dice, mira, allá al frente está la fábrica en donde yo trabajé, es la fábrica de la juventud perdida. ¿Por qué la juventud perdida, abuelo? Porque allí me dediqué solo a devengar, solo pasaba el día a día, hasta que me di cuenta del rayo de sol que perdí, del juego que perdí. Nunca pierdas la vida trabajando, trabaja también para jugar, osito, trabaja para jugar. Por ahí pasaba un río serpenteando toda la población. Mira, ese es el río de los rizos de oro, le decía, porque en el atardecer el río se veía de color dorado. Y el río es como la vida, te han hecho creer que la vida es una línea, y el río va de un lado para el otro, tiene subidas y bajadas, pero siempre, siempre hay una corriente que lo lleva. Confía en la corriente, osito, no en el camino lineal, sino en la corriente, confía. Y así eran todas las historias que le contaba el abuelo Alonso. Un día el osito fue a visitar a su abuelo, pero esta vez no se levantó de la cama. ¿Qué te pasa, abuelo? Estoy muy cansado. Ese día le contaron cuentos en la cama. Al siguiente viernes, ya el osito no fue a la casa del abuelo, sino al hospital. ¿Qué te pasa, abuelo? ¿Eres perezoso? Sí, no me levanto. La mamá fue a preguntarle al médico oso algo y se quedó el osito y el abuelo. Cuéntame una historia, abuelo. No, cuéntamela tú, le dijo el abuelo. Y el osito empezó a contarle la historia de un niño oso que todos los días soñaba con volver a la casa de su abuelo, porque ahí había aprendido que la vida era un proceso en donde había que confiar, en donde había que jugar, en donde había que atreverse a hacer, en donde la vida iba a tener cambios, pero que mientras uno confiara en la corriente siempre iba a llegar a un buen lugar. ¿Te gustó la historia, abuelo? Abuelo, ¿te gustó la historia? Pero el abuelo jamás volvió a contestar. Entró la mamá con el médico y se dieron cuenta entonces que el abuelo había muerto. Al siguiente viernes, el osito y la madre subieron a la plataforma en el árbol. La madre empezó a llorar desconsolada y el osito le dijo, mamá, cuando yo sea abuelo, quiero ser abuelo como el mío, porque él me enseñó que la vida es un regalo, por eso se llama presente en donde voy a habitarlo, y que me voy a dejar llevar por la corriente de la vida. Así que tú también déjate llevar y deja que tu tristeza te lleve al corazón del abuelo. Así será, osito, así será, le dijo la madre. Así serás, osito. Serás feliz entonces, aún en el último momento de la vida. Por lo menos es lo que estamos aprendiendo de Jorge Gómez, formado en terapia neural y especialista en el tema del cuidado paliativo, hablándonos sobre la muerte, es la gran conciencia de la vida. Seguimos en un momento. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El doctor Jorge Gómez, formado en terapia neural y trabajando en cuidados paliativos, nos enseña del cuidado paliativo y del duelo. Nos explica además que nosotros podemos morirnos hoy, es probable que hoy muera, pero eso nos lleva a pensar cómo estamos viviendo, y cómo estamos viviendo nos enfrenta a una dicotomía, al amor y al miedo, ese temor que nos lleva a quedarnos en un lugar cómodo, donde no nos atrevemos a nada nuevo, donde no somos capaces de abrirnos a la incertidumbre, mientras que podemos ir al amor, que es el eterno aprendizaje que nos lleva a la felicidad, a la serenidad, no al tener, sino al estar, que además el error nos puede llevar al amor porque aprendemos, si no aprendemos evidentemente persistimos en el error, y podemos quedar en un punto medio, en la compasión, donde reconocemos que hay dolor, dificultad, pero estamos dispuestos a estar con el otro para ayudarlo, no para solucionarle el problema, sino para acompañarlo, para apoyarlo. Incluso aunque no estemos totalmente de acuerdo en muchas cosas, sabemos que él tiene que vivirlo, como pasa con nuestros hijos. Y básicamente recordemos que la parte más importante que tenemos de la realidad es la muerte, porque a todos nos llega. Y lo único que tenemos para mantenernos aquí es la vida y la conciencia. ¿Cómo manejar el duelo? Precisamente de la muerte, que es tan común, tan cotidiano, tan natural. Siempre se nos está muriendo alguien, se nos está muriendo algo. El duelo, yo se lo diría con cada letra de la palabra duelo, que alguna vez un niño que atendía hizo un acróstico sobre esto, después de escuchar una conferencia. La D del duelo significa decidir. La vida nos puso ante una dicotomía, o sea, hay un dolor muy grande, ya no sabemos qué hacer, hay que decidir desde el corazón, no tomar decisiones grandes, si me cambio ya de casa, si me cambio de lugar, decidir desde el amor, desde una sensación de respirar despacio, decidir en paz, no decidamos desde la angustia, así que lo primero es decidir cambiar,
porque quien trasciende realmente es quien se queda acá, porque gracias a la muerte del otro aprende a tener más conciencia de la vida. Entonces decidir no quedarse estancado. La U del duelo significa unir pasado, presente y futuro. La muerte de un ser querido no significa que se perdió la unión a un pasado que nos debe traer un recuerdo de paz. Por eso hoy es importante el perdón basado en la inocencia, en que no sabíamos lo que hacíamos. Unirnos al presente desde la gratitud, todo lo que llegue hay que agradecerlo, y unirnos al futuro desde la confianza, confiar en que sabremos qué no hacer ante el futuro, porque lo que es nuevo lo aprenderemos a hacer. Vamos sabiendo qué no hacer, qué no repetir de daño ante el futuro. La E del duelo significa entender o aceptar, que como hemos hablado, aceptar no significa estar de acuerdo, y la aceptación es un proceso, poco a poco. Tampoco es resignarse, ¿no? Porque es sufrimiento, uy, qué jartera me tocó, ¿no? La resignación, como decía Ernesto Sábato, es indignidad, o sea, es darle el destino de uno al otro o a otra cosa más grande, pero no, aceptación es duele, pero sigo adelante, duele. La persona en la aceptación siente dolor, pero no se queda estancado en el dolor. La L del duelo es liberar miedo, liberar rabia, liberar apego, pero también en el duelo es liberar de las alegrías que no voy a vivir con el otro, porque seguimos poniendo al otro, por ejemplo en Navidad, ay niño, la Navidad sería tan rica si su papá estuviera, entonces ya ponemos al muerto en un lugar donde no está. Es liberarnos. No, y una condición externa para ser feliz, lo que es como dicen los psicólogos, el locus de control se lo regalamos a otro, a un bienestar. Exactamente, sí señor. Y la O del duelo significa orar, tener una conexión con algo. Si usted no cree en nada, invéntese que cree en algo, pero ore, conéctese a una energía fuente, en donde ahí está la fuerza que nos une en vida y en muerte. Recibir, unir, entender, liberar y orar son los pasos con los que yo trabajo. Sí, liberar. ¿Cómo nos liberamos precisamente de las creencias que son tan limitantes? Esto no es como soplar a hacer botellas, sino es una decisión, porque uno vuelve obviamente unas creencias que están estructuradas por muchas generaciones, por la sociedad, por la cultura, con las críticas externas. Hay que hacer un trabajo pedagógico, cultural muy grande, porque las creencias realmente tienen amarrada a la gente al miedo. El miedo vende en la política y entonces se paga con votos. El miedo vende en la religión y se paga con devotos. El miedo vende en medicina y se paga con votos, doctor. O sea, por algún lado te cobran. Entonces no tener más miedo y empezar a cambiar sabiendo que hay una energía, o queriendo conocerla, que hay una energía fuente, hay una conexión que no exige que vos tengas un nombre y un apellido adherido a algo. Simplemente ser amor. Y el que sea amor sería el mejor budista, será el mejor católico, será el mejor de algún partido. Es solo ser amor. Y en ese amor está la ética, está la conexión con el otro. Esto será paso a paso, pero la gente no va a ver que vamos despertando del sueño en que nos metieron, de la ilusión. ¿Cómo vamos despertando del sueño que nos metieron, de la ilusión? Calderón de la Barca, ¿qué es la vida? Una ilusión, ¿qué es la vida? Un frenesí, que toda la vida es sueño y los sueños son. ¿Cómo precisamente despertar? Es que usted dice palabras y yo tengo que hacer de abogado al diablo porque me pone a pensar, y entonces se quedan ahí como ideas bonitas que lo son, ideas conscientes, lo reconozco como lo expresa, como lo vive, pero se nos queda ahí la mitad de la expresión si no lo paro. Entonces cuénteme de eso. La forma de despertar es dudar, porque si estamos hablando de tantas creencias que nos volvieron radicales, llegó la hora de una duda sana, de una duda sanadora. Dudar, no desconfiar del otro, sino dudar en que haya tantas verdades absolutas, en que todos los días construimos una nueva verdad. De la duda es como lo que se une a la física cuando dicen que lo único permanente en este universo es que todo está cambiando, es permitirse. Lo único permanente es el cambio, sí señor. Entonces darse el permiso de ser cambiante. Para poder despertar hay que darse permiso de no tener una misma línea de conducta todos los días. Que mañana me puede gustar, si estoy vivo, mañana me puede gustar una cosa muy diferente a la que me gustaba hoy. Que pueda haber cambiado de opinión, que pueda haber cambiado de equipo de fútbol, que pueda haber cambiado y haber abierto mi mente a otra idea religiosa. Entonces, el despertar es permitir la duda. Hay un lado de nuestro cerebro que está lleno de ideas radicales, que no permite la duda. Entonces, por lo menos preguntarnos, ¿y qué tal si hubiera otro mundo posible? Entonces, despertar es ese qué tal si, y permitirse mirarlo, no cerrarse. Y especialmente en el otro, porque es que uno aprende que hay otros mundos posibles a través del otro.
Entonces aprender a respetar, aceptar y a escuchar la diferencia. Y de las diferencias de los dos saldrá algo nuevo, saldrá una tercera verdad que poco a poco se va construyendo. Así que las nuevas verdades estarán basadas en dudas, en dudar, en ir construyendo un camino. Ahí iremos despertando a que no teníamos que pelear por ser felices, ni por un terreno, ni por una religión. Simplemente ser. Seguimos en este abogado del diablo. Entonces uno se pone a dudar y se queda en una duda y una duda y una duda y no hace nada. Porque cuando uno se queda lucubrando en la mente, imagínense, empieza en esa dualidad infinita, qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí, y al final uno se queda toda la vida ahí. Hay que dudar y actuar, porque no es quedarte preguntando. O sea, hay unas herramientas básicas que cada uno tiene. En mi caso tendría una herramienta médica, la persona que sea de oficios varios tiene sus herramientas con los oficios varios. Lo importante no es la profesión, sino lo importante es que tus dudas de vida te lleven a ejercer esa profesión con profundo amor. Es pasar al actuar. Ahí vendría como en el orar del duelo un por actuar. Es que usted actúe coherentemente con todas sus creencias o con sus dudas, pero siempre aceptando que el otro hace parte de su ser también. Entonces es actuando y diciendo que ya el tiempo de profetas pasó, ya la palabra no, es tiempo de actuantes, y este mundo necesita gente actuante. Entonces que la duda te lleve, o sea, la vida a mi forma de ver actúa así, usted le hace una pregunta a la vida actuando, la vida te devuelve alguna señal, entonces eso te genera dudas, será este el camino, y volvés a hacerle otra pregunta actuando. Entonces entre las acciones y las señales está la vida ejerciendo todas sus funciones, en donde el amor y la compasión son las fundamentales, actuando, siempre actuando. Actuando, amor y compasión, sí. Bueno, la compasión, que usted lo decía, ayudar al otro, pero en el sentido de no hacer por el otro. A mí me encanta también otra definición, que es ayudar al otro a aliviar su sufrimiento, que esa es una de las características de esta humanidad, nos quedamos sufrientes, que es una cosa que todos los días lo vemos. El sufrimiento es real, aunque el Buda diría que el sufrimiento es opcional, en realidad las personas sufren. Y frente a la muerte sufren. ¿Cómo ya para el final de nuestros días no llegar sufriendo? No vivir sufriendo. Pues la cuestión es que lo acaba de decir, es muy difícil en un mundo donde socialmente hemos creado tanta inequidad, tanta injusticia. Pues cómo no llegar sufriendo, que cada uno haga lo que le corresponde bien hecho, que ayude, que no se separe, que no sigamos en este individualismo, donde aquí no es ya salves el que pueda, sino el que tenga con qué, que nos unamos, que sepamos que somos solidarios, que somos comunidad, que cambiemos un yo por el nosotros, y así poco a poco, en esos actos de amor, como decía Santa Teresa de Jesús, al final de tus días serás evaluado en el amor, no en las culpas. Entonces, es tener muchos actos de amor en esa valija que debe ser ligera de equipaje, que el amor no pesa. ¿Cómo llegaremos sin miedo habiendo actuado con amor? Habiendo actuado con amor, habiendo sentido amor, vibrando en el amor, disminuyendo el miedo, porque el amor expulsa el miedo y el miedo expulsa el amor, y no solo el amor expulsa el miedo, sino expulsa el dolor, la incertidumbre, la angustia, la ansiedad y por supuesto el sufrimiento, en este caso de la muerte. Es probable que hoy muera, esperemos que no, y que nos siga acompañando muchas veces a los colombianos y a todos los pacientes para que les pueda hacer este mensaje vida, este mensaje de esperanza, de amor, de conciencia, de compasión, para que puedan vivir una vida con grandeza y sobre todo una vida con propósito, una vida con sentido y una vida con amor. ¿Dónde lo ubican a usted, doctor Jorge Gómez? Básicamente estoy en Medellín, el teléfono de ubicación sería el 266-2783. En Facebook hay una página que se llama Es probable que hoy muera, en donde exponemos todo lo que se va a hacer, las conferencias y un programa radial virtual que se hace cada domingo. Facebook Es probable que hoy muera, teléfono fijo en la ciudad de Medellín, 4 adelante, 266-2783, 266-2783, doctor Jorge Gómez, hablando sobre Es probable que hoy muera, pero sobre todo hablando de la vida, formado en terapia neural y en cuidado paliativo, especialista en duelo y conferencista sobre el tema de la muerte, más bien dicho, sobre el tema de la vida junto a la muerte para expandir la conciencia. La muerte es la gran conciencia de la vida, en sus palabras. Doctor Gómez, muchas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo a todos los oyentes. Un abrazo, descanse y viva, por favor. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.